Hola, bienvenidos a Edificándonos nuevamente. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos y vamos a continuar en la sección del capítulo número 5. Recuerden que en los videos anteriores estuvimos viendo acerca de lo que le sucedió a Ananías y Zafira y luego en una porción de los versículos 12 hasta el versículo 16 cómo los apóstoles realizaban muchas señales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaremos viendo ahora estará dentro de los versículos 17 al versículo final del capítulo 5, el versículo 42. Es una porción un poco larga, pero trataremos de ir resumiendo y yendo a los puntos más importantes que he visto en este capítulo. Para comenzar vamos a leer y luego vamos a ir comentando algunos aspectos importantes de lo que les he mencionado. Dice el capítulo 5, versículo 17, que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. El relato entonces continúa después de que por mano de los apóstoles el Señor hiciera muchos prodigios y señales, según había dicho el capítulo 5, versículo 12, y muchos creyeran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eran sanados aquellos que tenían espíritus inmundos y también dificultades en la carne como enfermedades. En esta sección vamos a ver entonces que del grupo de los saduceos, una de las sectas importantes de los judíos, las más importantes, saduceos y fariseos, en este caso los saduceos, estaban llenos de celo, de envidia en contra de los apóstoles porque el pueblo tomaba atención de ellos, de los apóstoles, y no de los principales judíos que enseñaban la ley. Entonces fueron y los detuvieron, los tomaron presos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron justamente en la cárcel pública. ¿Y por qué los pusieron ahí? Bueno, los pusieron porque tenían envidia. Envidia porque ellos estaban proclamando el nombre del Señor. Estaban predicando el Evangelio. Pero sucedió algo muy importante y muy interesante en el versículo 19, que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Los ángeles van a tomar un papel importante en los primeros días de la iglesia. Lo vamos a ver en varias oportunidades actuando en favor de los hombres. Sin embargo, no son ni ellos ni el Espíritu Santo mismo los que deben proclamar el Evangelio, sino los enviados han sido los hombres. De hecho, así dice, que sacándolos les dijo, ¿qué cosa les dijo? Vayan y preséntense en el pueblo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. El mensaje de la predicación del Evangelio ha sido dado a los hombres. Como dije recién, no a los ángeles ni al mismo Espíritu Santo, sino que a los hombres. Los hombres somos los que debemos proclamar el Evangelio. Y si en este caso los hombres estaban presos, que eran los apóstoles, que debían ser liberados para que predicaran el Evangelio. Recordemos que en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice el Señor que toda autoridad me ha sido dada, y por lo cual por eso envió a ellos primero a los apóstoles y a todo el resto de la generación de los cristianos en ir a predicar el Evangelio y bautizar a aquellos que se conviertan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 21. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. ¿Qué hicieron? Fueron y enseñaron. ¿Qué les dijo el ángel? Que fueran y llevaran el mensaje a todo el pueblo. ¿Qué mensaje? El mensaje de esta vida. No de esta vida terrenal, sino el mensaje que los lleva a la vida eterna. Y por eso entonces enseñaban. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas. Los principales se juntaban en un grupo que se llamaba el concilio. Y bueno, cuando llegaron, al día siguiente, llamaron a todo el senado israelita y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Ellos no tenían la menor idea de que habían sido liberados, entonces mandan a buscarlos a la cárcel. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel, por supuesto. Y volvieron pues y les informaron. ¿Qué les dijeron?
encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Claramente esto fue un acto milagroso. Se les presentó un ángel en la noche, el ángel los liberó, los sacó de la cárcel, los guardias no se enteraron que fueron sacados y cuando fueron a buscarlo estaba todo cerrado, como si estuviesen ellos adentro, pero no estaban. Entonces dice el versículo 24 que cuando oyeron estas cosas, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría todo aquello. Imagínense la sorpresa que se llevaron. La cárcel está cerrada, los guardias están afuera, se supone que ellos están adentro, no hay por dónde salir, sin embargo, abrimos la cárcel y no están. Alguno pensaría como aquellos magos que hoy día, no sé, actúan en Las Vegas y que hacen grandes actos de magia y se colocan en un lugar y después sacan la cortina y ahí no están y están en otro. Bueno, esto no fue un acto de magia. Esto fue un acto de Dios. Esto fue un acto milagroso del ángel aparecerse con ellos y luego ser sacado por este ángel para llevarlos afuera para que predicaran la palabra del Señor. Estaban totalmente perplejos, tanto el jefe de la guardia, porque era el jefe de todos los guardias que estaban ahí, seguramente, no lo dice el texto, pero debieron seguramente interrogaron a los guardias fuertemente para saber qué había pasado o si ellos los habían liberado, pero claramente no los encontraron allí. ¿Y qué sucedió? Que estaban un poco atemorizados por esta situación, porque no sabían en qué iba a terminar todo esto. Estaban perplejos, dice la versión que estoy usando, que es en el capítulo 5, versículo 24. Los llama o los menciona como muy perplejos y pensando en qué iba a terminar todo aquello. Versículo 25. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Nuevamente, ¿qué les dijo el ángel? Salgan y vayan y prediquen, hablan el mensaje de esta vida. ¿Qué hicieron ellos? Apenas salieron, se fueron al templo y enseñaron. ¿Qué les dijeron a aquellos que los vieron ahí en el templo, a los principales? Bueno, los que ustedes pusieron en la cárcel, ¿dónde están? Están en el templo. ¿Y qué están haciendo? Enseñando al pueblo, predicando la palabra del Señor. Esta es la misión de todos los cristianos, las de ellos y las nuestras. ¿Y qué debemos hacer? Hablar de Cristo, predicar la palabra del Señor, para que muchos lleguen a conocer el mensaje de la vida, el mensaje de la vida eterna. Sigamos entonces en el versículo 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo. ¿Y qué temían? Temían de que no fueran apedreados, dice el versículo 26 al final. O sea, fueron con mucho cuidado y delicadeza, un poco cínicos, porque vamos a ver más tarde que sí los van a golpear, pero para que el pueblo no se les tire encima, porque el pueblo ya les tenía en alta estima. ¿Cómo no iban a tenerlos en alta estima? Si muchas señales y prodigios habían sido hechos en medio de ellos, ellos estaban viendo con sus propios ojos, eran testigos oculares de las maravillas que los apóstoles estaban haciendo por el poder del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eran sanados amigos, familiares, ellos mismos que tenían dificultades, endemoniados y enfermedades físicas eran sacadas de los cuerpos de aquellos hombres. Entonces, claro que temían de que estos fueran apedreados. Cuando los trajeron, dice el verso 27, los pusieron ante el concilio, que es el senado israelita, y el sumo sacerdote los interrogó. ¿Qué cosa les dijo? Veamos lo que les dijo, versículo 28. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Qué les habían dicho justamente? Que no predicaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice que le habían dicho y le habían dado órdenes estrictas de no continuar enseñando, dice, en este nombre. En este nombre significa bajo la autoridad de nuestro Señor. Eso ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 18, cuando dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús.
cuando habían arrestado inicialmente a Pedro y a Juan antes. Justamente los mismos le habían pedido que no hablaran más en el nombre, es decir, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 10 también del capítulo 4, dice, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, fue sanado aquel cojo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando fue sanado ahí un cojo? En el nombre, bajo la autoridad de nuestro Señor. Así que no es de extrañar que nuevamente aquí ellos reconozcan de que los que están predicando bajo una autoridad de alguien. ¿Y cuál es la autoridad? Que también los judíos están reconociendo, que están predicando bajo el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Este punto es muy, muy importante, este punto. ¿Por qué? Dijimos que la predicación es por los hombres. Hombres y mujeres debemos predicar el Evangelio. ¿Qué les dijo el ángel? Los saca de la cárcel, ¿para qué? Para que prediquen la palabra del Señor. ¿Qué hacen ellos? Predican inmediatamente. Justamente estaban en eso cuando los tomaron detenidos. ¿Y qué reconocen los judíos? Que han llenado todo Jerusalén con predicación. Están predicando con sus enseñanzas. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora los judíos se dan de inocentes y dicen, bueno, ustedes nos quieren echar la culpa de la muerte de este hombre. ¿De qué hombre? Están hablando de Jesús. Pero recuerden ustedes en Mateo capítulo 27, versículo 25, Mateo capítulo 27 y el versículo 25, dice que cuando estaban por soltar a Barrabás, ¿se acuerdan? Estaba entre Barrabás y Jesús, a quien soltaban, y todo el pueblo empezó a gritar que querían soltar a este criminal, Barrabás. Y dice el versículo 25, que el pueblo dijo, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, nosotros somos responsables y vamos a hacernos responsables, así que sí, liberen a Barrabás y dejen preso a Jesús y denle muerte. Y ahora ellos mismos están diciendo, ustedes quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y claro, así fue. Ellos fueron los que entregaron al Mesías, al Hijo de Dios. Más adelante vamos a ver justamente que también se va a hablar sobre esto de la responsabilidad que tuvieron de dar muerte al Cristo. Tengan atento a este punto que lo vamos a retomar enseguida. Versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. ¿A quiénes llevaron detenidos entonces? A Pedro y a los apóstoles. ¿Y a quiénes estaban predicando ahí? ¿Quiénes estaban predicando? Pedro y los apóstoles. O sea, todos estaban predicando. Los que habían sido puestos en la cárcel eran todos los apóstoles. Y entonces ahora ellos están predicando y ellos entonces responden al consejo judío. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Pedro entonces les va a decir que lo que debemos hacer los cristianos es obedecer a Dios. ¿Y qué mandó Dios? Ir y predicar el Evangelio. Debemos obedecer a Dios. Ir y predicar el Evangelio. En vez de obedecer a los hombres. ¿Qué dijeron los hombres? No prediquen más. No debes predicar. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Este punto es muy importante porque las Escrituras en varias porciones se nos mencionan que debemos respetar a la autoridad. Y aquí los apóstoles y los cristianos, por supuesto, también deben respetar a la autoridad. Pero cuando la autoridad se opone al plan de Dios, cuando la autoridad lo que desea es que no se predique la palabra del Señor, hasta ahí nomás llega entonces la obediencia a la autoridad. Porque si alguien diera como argumento, bueno, hay que obedecer a la autoridad siempre, porque así Dios lo manda, y justamente así lo manda, la verdad es que no es siempre. Es hasta que la autoridad se opone a Dios. Y en este caso la autoridad aquí se está oponiendo a Dios. Y lo que querían ellos era que no se predicara el Evangelio. Entonces en ese momento, por eso que el ángel los suelta y le dice, vayan y prediquen. Aunque la autoridad no quiera, ustedes prediquen. Y predicaron. Y entonces, justamente dice aquí el apóstol, debemos obedecer a Dios, obedecer a los hombres. El mensaje que entregó el ángel no era un mensaje propio, es un mensaje de Dios. Y por eso que dice, debemos obedecer a Dios. Ir y predicar el Evangelio, antes que obedecer a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron. Recuerden que les dije que tuvieran en mente el punto del versículo 28 donde ellos decían, ¿quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre? ¿Y qué responde Pedro? Ustedes lo mataron. Ahora, en ningún momento vemos al pueblo culpando al Sanedrín o culpando al Senado israelita. Lo que sí vemos es que los apóstoles, en forma clara y contundente, le están diciendo en su cara, directamente, mirándolo a los ojos, ustedes son los que mataron al Cristo y lo colgaron en una cruz. Versículo 31. A él Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, cosa que ya vimos en los primeros versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos, también en la primera predicación del apóstol Pedro, como él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora le llama príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Aquí es algo muy interesante, porque si usted se da cuenta, lo que el apóstol Pedro está haciendo delante de los principales judíos es justamente predicarles el Evangelio. La crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que es nuestro Señor Jesucristo el que puede salvar sus almas y que puede perdonar sus pecados. Y lo resume en dos líneas. Les dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, la muerte y la resurrección. Al que ustedes mataron, lo mataron y lo resucitó y lo colgaron en una cruz. La crucifixión, la muerte y la resurrección. A él Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Nosotros somos testigos que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de él se puede obtener entonces el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que arrepentirse y serán perdonados los pecados. Fe y obediencia. No sirve solamente la fe, sino que la fe debe ser movida. Fe y obediencia. Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cómo se obtiene el perdón de pecados? Ya lo dijo Pedro en el capítulo 2, versículos 37 y 38. Cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, bueno, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. La forma entonces de obtener el perdón de pecados, y que le está diciendo en su cara el apóstol Pedro a los principales judíos, es justamente que deben obedecer al Evangelio. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hemos sido testigos oculares, y lo dice una y otra vez. Somos testigos oculares. Versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Mire, estaban ofendidos. Primero, ¿por qué se ofendieron? Porque les dijeron, ustedes son los que mataron al Cristo. Se ofendieron. ¿Y qué querían? Matarlos. Se ofendieron porque les dijeron, ustedes mataron al Cristo, y ya lo vimos en Mateo, pero ahora lo que quieren inmediatamente es matar a los apóstoles. Versículo 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. ¿Se acuerdan ustedes que cuando partimos, los que estaban con envidia eran los de la secta de los saduceos? Y los principales de ahí llegaron todo el Senado, pero ahora dice que se levantó entre medio de ellos uno que era fariseo y se llamaba Gamaliel. Gamaliel, que probablemente es el maestro de Saulo, que más tarde va a ser llamado el apóstol Pablo. Si vamos a Hechos capítulo 22, versículo 3, nos vamos a adelantar un poquito. 22, versículo 3. Dice Pablo cuando él daba testimonio de su conversión, y quién era, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel porque era una persona importante, un erudito de la ley, y había estudiado con él. Y este era un fariseo llamado Gamaliel. De hecho es mencionado también en el capítulo 26, versículo 5.
Si me acompañan ahí el 26.5 del libro de los Hechos, dice: puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 26, en la defensa ante Herodes Agripa, él está diciendo que había sido enseñado bajo los pies de la secta farisea, que era la más estricta de nuestra religión, y quien era su maestro, Gamaliel. Y aquí he mencionado que Gamaliel aparece en esta escena junto a todo el resto del concilio y va a darle un consejo al concilio, porque el concilio quiere matar a los apóstoles. Entonces este maestro de la ley se levanta y ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento, para que no escucharan lo que iba a hablar con ellos. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, que es lo que querían hacer, matarlos. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y ahora va a mencionar en la historia de Israel, se levantó un hombre que se llamaba Teudas, que pretendía ser alguien, un profeta quizás, o alguien que quería guiar al pueblo, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fueron muertos, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Probablemente en la historia, se tiene poco antecedente de esto, pero probablemente este hombre se levantó, hizo una revuelta ahí en Israel, los romanos vinieron, los mataron y desapareció todo. Entonces les dice lo siguiente: que después de él se levantó otro que se llamaba Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras de sí, él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. O sea, tenemos dos ejemplos de personas que se levantaron, que creyeron ser importantes aquí en Israel, pero luego estos grupos desaparecieron, dice. Por tanto, en este caso, les digo que no tengan nada que ver con estos hombres, dejándolos en paz, porque querían matarlos. Entonces, no se metan, no vayan a cometer el error de matarlos, de ensuciarse sus manos, déjenlos en paz, porque, y aquí viene la razón, y va a dar dos muy buenas razones. Porque si este plano o acción es de los hombres, perecerán, así como perecieron entonces estos dos antes, este Teudas y este Judas, perecieron, bueno, estos también van a perecer. Pero, dice el texto, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. ¿Qué consejo más sabio? Un consejo muy sabio. Le dice, bueno, si estos hombres son como aquellos que se levantaron antes, van a ser destruidos, van a desaparecer. Pero si este es un plan de Dios, tengan mucho cuidado de no hallarse luchando contra Dios. Y justamente lo que estaban haciendo era luchar contra Dios. Luchar contra Dios. Y Dios estaba usando todos los medios posibles para que se predicara la palabra del Señor, el mensaje que Él había dicho, que había que predicar. Ellos aceptaron su consejo. Al menos algo sabio hicieron, aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles los azotaron. Bueno, pero antes de irse les vamos a pegar, no los vamos a matar, pero les vamos a pegar. ¿Y qué hicieron? Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Una y otra vez se nos repite el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él. ¿Qué significa? Que no prediquen más bajo la autoridad de Jesús. Y los soltaron, les pegaron y los soltaron. El verso 41 dice que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo nos sentiríamos después de estar delante de nuestra autoridad y que nos azoten, nos peguen y que quedemos todos molidos y luego nos suelten, ya váyanse, como si nada? Bueno, miren lo que sucede acá. Dice que salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta en su nombre. Esto es increíble, esto están locos. O sea, les pegan y ahora salen gozosos de haber sufrido. ¿Cómo lo mirarían los judíos? Y más tarde los romanos, cuando se daban cuenta de que los cristianos que padecían salían gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús justamente le había dicho en Mateo capítulo 5, versículo 10, volvamos ahí al Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos el reino de los cielos. Si uno es maltratado, ofendido, golpeado por predicar el Evangelio, somos bienaventurados.
después de nosotros es el reino de los cielos. Y eso lo entendían muy bien los apóstoles y dijeron, bueno, alegrémonos, porque el Señor ya nos advirtió que se nos tratará mal por predicar el Evangelio y, bueno, hemos sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, maravillosamente, el versículo 42 nos dice, ¿qué cosa? Se callaron, dejaron de predicar, no van a predicar más porque nos pegaron, nos golpearon, mira las marcas que tengo en la espalda, los moretones, apenas me puedo mover. No, dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. La predicación del Evangelio es un mandamiento y hay que hacerlo sí o sí. Con nosotros o sin nosotros, el Señor va a hacer el trabajo de llevar su palabra a los corazones de los hombres. Y luego los hombres son los que van a decidir si quieren o no quieren seguirlo, pero el Señor va a proclamar su palabra en todo el mundo, con nosotros o sin nosotros. Entonces es mejor que sea con nosotros, así que hay que hacer el trabajo. Y por eso entonces que aquí los apóstoles estaban enseñando y proclamando el Evangelio gozosos. No se echaron a morir, no fueron amedrentados, no sintieron miedo, se sintieron valor. El Señor está con nosotros y a pesar de estos golpes físicos, de los insultos y de todo lo que recibimos, seguiremos predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho al concilio, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. Que el Señor les bendiga.